Un apache impidió que la azotaran, y la llevó con su tribu sin pedir permiso. ¿Qué harías si la plaza donde creciste se volviera un lugar de juicio contra tu nombre? Si las miradas que antes te saludaban bajaran la vista para no verte caer. Y si, cuando todo te apuntara como culpable, la única mano tendida viniera de quien te dijeron que era enemigo. Mi memoria todavía escucha el rumor de aquella mañana en la villa de los Álamos, cuando a Isidora la ataron al palo de castigo con una soga húmeda que olía a cáñamo y a vergüenza. El sol pegaba vertical, como queriendo quemar la mentira antes de que cayera el primer latigazo. Robó una pieza de tela. Murmuraban. «Le debe al tendero», repetían. Pero nadie mostró prueba. Nadie buscó verdad. Una viuda sin parientes es una puerta abierta al abuso en tiempos de sequía. Isidora miraba el suelo, no por culpa, sino por miedo a que el odio ajeno se metiera en su pecho y le quebrara la dignidad. El alguacil desenrolló el cuero. Los muchachos se empujaban para ver. Algunas mujeres hacían la señal de la cruz. Y fue entonces cuando lo imposible sucedió. Una voz ajena a la plaza, una voz que venía de los llanos, rugió como trueno. «¡Basta!». Los perros aullaron. El alguacil se detuvo. De entre el polvo apareció un hombre de piel tostada y cabellera recogida con tiras de cuero. No llevaba sombrero, pero sí la frente alta. En su pecho colgaba una piedra verde sujeta con una fibra de yuca, y en la mano traía una lanza corta. Era apache. Lanza firme. Le llamarían después los pocos que se atrevían a pronunciar su nombre. Ella no merece dolor. Ni ustedes merecen llamarse pueblo si la hieren sin verdad, dijo, en un español trabajado a golpes de intercambio y camino. Nadie se movió. El alguacil lanzó un escupitajo al suelo para hacerse el valiente. Pero el escupitajo tembló más que su quijada. «Esta mujer viene conmigo», añadió lanza firme. Y se acercó con calma hasta Isidora. No la miró como botín, no la midió como mercancía. La miró como quien reconoce otro corazón latiendo en mitad del desierto. Con un cuchillo pequeño cortó la soga. «Vámonos», susurró. Y ella, que hasta ese minuto había estado a punto de romperse, dio un paso. Puede usted sentir la sacudida en el pecho, como cuando el miedo no sabe si salir corriendo o sentarse a llorar. Si esta voz le acompaña y usted valora los relatos del lejano oeste contados con respeto y verdad, acompáñenos en De Historias de Época en Sonora. Aquí seguimos tejiendo memoria para que no se la lleve el polvo. Salieron de la plaza sin que nadie tirara un tiro. Una parte fue miedo, otra, vergüenza. En los ojos de muchos, el reflejo de lo que sabían. La injusticia, cuando está desnuda, suele silenciar a los cobardes. Isidora caminó a la par de ese desconocido que le había evitado el dolor. Ella olía a río y a jabón de ceniza. Él, a mezquite y camino. El polvo se levantaba manso, como si también supiera que esa escena valía una página de ficción histórica. Y de ficción histórico, de esos que luego uno busca en no libros de ficción histórica, o en no audiolibros románticos, mientras cocina frijoles con epazote. No hablaron hasta llegar al borde del pueblo, donde las tunas se abrían como manos. «¿Por qué?», preguntó ella, con voz baja, como si temiera que la respuesta volviera a atarla. «Porque la verdad no necesita permiso», dijo él. «Te vi en el río ciertos días. Trabajas. Compartes. La mentira es viento. El látigo deja cicatriz. No quise ver cicatriz en tu espalda». La palabra espalda se le quebró un poco en la lengua. Y quizá por eso Isidora supo que no estaba frente a un héroe de plomo, sino frente a un hombre. La llevó a su caballo y montaron sin prisa, con rumbo a la Pito Sierra del Álamo. La villa de los Álamos quedó atrás como quedan los sitios que fueron casa, y luego se vuelven ajenos. En chiquito, en silencio, Isidora giró una vez para mirar la iglesia, el jacal donde vendía tortillas, la noria donde alguna vez su marido rió con los otros. Luego volvió la vista al camino. Uno no puede mirar atrás sin que se le agriete el corazón por mucho tiempo. El desierto enseña que el agua está siempre adelante. Cuando el sol ya no quemaba, y los cardones se volvían sombras largas, llegaron a un campamento en una cañada que olía a leña de mezquite. Había mujeres moliendo, niños corriendo, viejos mirando el cielo. No eran fantasmas, no eran mitos, eran familias enteras. De esas que en los cuentos del lejano oeste,
y en la cuantrosa historia de los nativos americanos, pocas veces aparecen enteras. Casi siempre los pintan como flecha o como grito, y se olvidan de la cuna, del canto, del maíz. Isidora apretó las manos. No sabía si era bienvenida, si era carga, si era invitada por un día o por el resto de su vida. Aquí estarás segura, dijo Lanzafirme. Luego decidimos juntos. La palabra cayó como agua. Si usted aprecia las portarias de resiliencia y el portar y amor intercultural que nace del respeto, deténgase un segundo y haga su hogar en esta casa de palabras. Suscribirse a Historias de Época en Sonora. Es como arrimar su silla a nuestra lumbre. Siempre habrá café caliente y una voz que le cuente sin prisa. Los primeros días fueron de silencio y de ojos. Las mujeres la miraban con una mezcla de curiosidad y cuidado. Le ofrecieron un cuenco con pinole y miel. Los niños le tocaban las trenzas y corrían. Los hombres ladeaban la cabeza, midiendo a Lanzafirme, no a ella, preguntándose con las pupilas quién era esa forastera que había entrado al círculo por la puerta de su lanza. Isidora agradeció con la mirada y ayudó a traer agua del arroyo. Después, sin decir mucho, comenzó a lavar en una piedra lisa como hacía en el río del pueblo. Le dieron un trozo de cuero para protegerse las palmas. El trabajo, cuando es honesto, es una lengua que todos entienden. No tardó en comprender que en aquella tribu había un orden que no cabía en las leyes del alcalde, pero sí en la ley más vieja, la de compartir y defender al débil. Las abuelas guardaban remedios. Los hombres traían carne cuando había, y cuando no, nadie señalaba al que volvía con las manos vacías. Al segundo atardecer, una anciana de ojos claros, llamada Luna Serena, le ató un collar de fibras al cuello a Isidora. «Para que recuerdes que también eres del viento», le dijo, y le mostró a moler semillas de chía con paciencia de maestra. Isidora aprendió a escuchar otra música, la del grano rompiéndose, la de la leña estallando, la del silencio que no acusa. En su pecho crecía una calma desconocida, como esas aguas profundas que solo existen en los pozos buenos. Pero el polvo del pueblo no se duerme tan fácil. En la villa de los Álamos corría el rumor de que Isidora se había ido con los indios. Algunos decían que por vergüenza, otros que por vicio, los peores, que porque ahora era espía. El tendero, aquel que nunca pudo probar su acusación, empujó a los suyos a hacer justicia. Y ya sabemos cómo suena la palabra justicia en boca de soberbios. Suena a escaramuza mal contada. Reunieron a 5 hombres, bebieron 2 botellas de mezcal para darse valor, y juraron traer a la mujer de donde esté. El alcalde no detuvo nada. Un pueblo que deja que castiguen a una inocente, deja también que la persigan. ¿Se ha preguntado qué se siente dormir con un oído vuelto al cielo, esperando si el viento le trae pasos? ¿Cómo late el corazón cuando sabe que los mismos que te negaron amparo, quieren ahora hacer de ti ejemplo? Si esta pregunta le punza por dentro, quédese aquí con nosotros y acompañe este audiolibro de romance histórico, contado con el ritmo del anciano que no tiene prisa, en que Historias de Época en Sonora. No corremos, caminamos con usted. Una noche, cuando la luna estaba apenas naciendo, un perro lanzó un ladrido hondo. Lanzafirme se incorporó. Los hombres del pueblo no eran los únicos peligros del norte. El hambre, la sequía, los forajidos, todo tenía dientes. Pero aquel ladrido olía a gente conocida. Lanzafirme tocó el hombro de Isidora para que callara, y se deslizó hacia la quebrada. Vio sombras donde no debía haberlas. Escuchó hierro donde solo debió sonar agua. Volvió sin encender antorcha. «Vienen», dijo. No había miedo en su voz. Había memoria. A los suyos no les habló de guerra. Les habló de proteger. Isidora sintió que el pasado se le trepaba por la espalda como una iguana. El palo de castigo, la soga, el cuero. «No quiero regresar», dijo con los dientes apretados. «No vas a regresar», respondió él. En esa madrugada sin gallos, prepararon el campamento como quien prepara un alma. Pusieron a los niños en cuevas de sombra, a las abuelas cerca del agua, a los jóvenes en los bordes, con ojos de puma. No buscaban pelea, pero sí impedir que la injusticia volviera a pronunciar su nombre. El primer grito vino de los hombres de la villa, ebrios de rabia y de mezcal. «¡Entréguenla!», pidió uno, con voz de gallo viejo.
Es cosa nuestra, gritó otro. Lanza Firme dio un paso adelante, sin mostrar dientes. No hay cosa tuya cuando mientes. No hay mujer de nadie cuando la verdad la protege, dijo. Nadie entendió del todo la belleza de esas palabras, pero sí comprendieron su filo. Un valiente de cantina levantó su arma, antes de que la tontería se convirtiera en desgracia. Isidora salió desde la sombra y habló. Si regreso con ustedes, no regresa la verdad. Y sin verdad, no hay pueblo. Déjenme aquí. Aquí trabajo. Aquí soy. Ustedes me quisieron marcar sin escucharme. Ellos me escucharon sin marcarme. La noche tiene maneras de poner espejo. Hubo un segundo largo, largo como años. El arma bajó apenas un dedo. Un rumor de vergüenza recorrió a los hombres. Pero el tendero, el de la tela robada, empujó con su odio. Traicionera, chilló. Esa palabra es un veneno que han usado muchos para que otros den el primer golpe. El de la voz de gallo viejo, por quedar bien, intentó avanzar. Entonces Lanza Firme clavó su lanza en el suelo, como quien clava un estandarte en una frontera invisible, y dijo: no pasarán. Si cruzas te vuelves mentira, y usted lo sabe. No hay enemigo más grande que el espejo que te llama mentiroso si das un paso. Si siente que el pulso se le fue a la garganta, que el aire tiene espinas, recuerde respirar con nosotros. Si estas historias del lejano oeste le hacen viajar en la memoria y viajar en la historia, haga su parada aquí. Historias de época en Sonora. Es su fogón. Suscríbase y deje que la lumbre le lleve el frío. La escaramuza que pudo ser pelea terminó siendo lección. Los del pueblo no se atrevieron a cruzar la línea de la lanza. Algunos por prudencia, otros por miedo, otros porque la voz de Isidora les recordó hijas y hermanas. El tendero maldijo y escupió. Prometió volver con más. Se retiraron con pasos torpes. Y cuando el silencio volvió, el campamento entero soltó un aliento que venía guardando desde hacía generaciones. La madrugada siguiente nació limpia. La tribu retomó la vida como se retoman los hilos tras un nudo. Isidora se despertó temprano a barrer con ramas, a cargar agua, a moler. Lanza Firme, sin decir nada, le dejó cerca un cuchillo más ancho que el de la plaza, con una vaina de cuero bien cosida. No para que aprendiera a herir, sino para que nunca más tuviera que verse atada sin herramienta. Para que el miedo no te ate de nuevo, explicó. Ella lo acarició con los dedos como se acaricia un aprendizaje. Usted podría pensar que ahí comenzó el amor, con la lanza clavada y la noche respetándolos. Pero el amor intercultural, que no se escribe en estampitas, a veces empieza en la manera en que alguien te alcanza el agua sin pedir aplausos, en la forma en que te pregunta si dormiste, en el gesto de apartarte una piedra del camino sin querer que se note. Con los días, Isidora y Lanza Firme fueron aprendiendo a mirarse como se mira el horizonte, sabiendo que está lejos y cerca a la vez. Ella contaba historias del mercado, de panes y trenzas. Él le decía nombres de estrellas y de vientos. Por las tardes, ella le pedía que le repitiera cómo se decía maíz en su lengua. Lo decía mal y reían. La risa, cuando se comparte, es una puntoterapia de pareja en el desierto, que no necesita consultorio. Usted que escucha quizás se pregunte, ¿y los del pueblo? ¿Y la amenaza de volver? La amenaza, como todo, encontró su propio camino. Un día regresaron con más hombres, y con un par de soldados forasteros que no sabían nada de Isidora, y menos de justicia. Esta vez no venían solo por orgullo. Venían con órdenes escritas por una mano temblorosa pero con sello. Querían hacer valer papel sobre humanidad. El papel tiene filo cuando el hambre manda. La tribu decidió moverse hacia el Valle de las Biznagas, donde el río hace un recodo ancho y la tierra guarda humedad bajo la costra seca. No era huir, era reacomodarse, como el agua cuando encuentra piedra. Con ellos no se habla, dijo uno de los jóvenes. Con rabia. Con todo se puede hablar, respondió Luna Serena. Con algunos también se puede callar sin perder la voz. Si está aquí porque busca recomendaciones de romance histórico, contadas con firmeza y ternura, sepa que esta historia no presume, susurra, como los portaaudiolibros de romance histórico, que nos acompañan cuando lavamos. Estas palabras quieren acompañarle mientras cocina, barre o mira por la ventana. Asómese a historias de época en Sonora.
Hay lugar. El movimiento hacia el valle fue largo pero precioso. Las mujeres cantaban sin abrir mucho la boca, para ahorrar agua en la garganta. Los hombres cargaban sin hacer ruido. Isidora descubrió que la paciencia también es una forma de fuerza. En el camino, una tormenta de arena sorprendió a la caravana. No era gigante, pero sí lo bastante para desorientar. Lanza Firme tomó la mano de Isidora con más fuerza que nunca. «Cierra los ojos, sígueme por el brazo», le dijo. El mundo se volvió un tambor. La arena les golpeaba como 1000 dedos. A veces, el amor tiene el sonido de los granos contra la piel. Áspero, insistente, real. Cuando por fin la cortina pasó, se abrazaron largamente, no por pasión, sino por alivio. Esa noche, debajo de un cielo lavado, se miraron sin prisa, como si el universo les hubiera hecho un hueco para que pudieran hablar de lo importante. De seguir, en el Valle de las Biznagas, la tribu levantó refugios con mezquite, pieles y paciencia. Isidora moldeó tortillas finas como orejas de niño. Lanza Firme trajo del río peces pequeños que sabían a gloria. Un día, mientras recogían tunas, se cortó en la palma. Él le sopló la herida y le puso pulpa de una planta. «Cicatriza sin recordar», dijo. «Ojalá», respondió ella. Él no entendió la metáfora, pero se la guardó en el pecho. Las tardes se llenaron de conversación lenta. Hablaban de historia de Norteamérica, sin llamarla así, de caminos, de misiones, de ranchos, de la frontera que no estaba hecha de alambre ni de papeles, sino de relatos y rumores. Isidora compartió memorias de su marido fallecido, sin llanto, con esa paz de quien le agradece a la vida el amor que ya fue. Lanza Firme escuchó, y al escuchar, la honró. Cuando un hombre escucha el amor pasado de una mujer sin sentir celos, se habilita para el amor futuro. Eso lo saben los viejos sabios y lo aprende quien quiere aprender. ¿Siente cómo este relato se vuelve una manta que se teje con puntadas largas? Si disfruta estos relatos del lejano oeste, hechos para hombros cansados y almas que todavía quieren creer, haga suyo este fogón. Suscríbase a Historias de Época en Sonora y camine con nosotros. La amenaza del pueblo volvió un crepúsculo, como vuelven las cosas que no saben despedirse. Esta vez no hubo gritos primero. Hubo disparos al aire para asustar. Los niños se metieron bajo las mantas, las abuelas se sentaron derechas, como pilares. Lanza Firme pidió que nadie corriera. La prisa rompe más que el miedo, dijo. Isidora se plantó a su lado. Si me llevan, rompen también tu palabra, le dijo él, en voz baja. No me llevan, respondió ella, y tomó aire como quien toma decisión. Salieron al claro. El tendero, con la cara hinchada de rencor, se echó para adelante. Ven, ordenó, como si hablara a un perro. Isidora sacó el cuchillo que Lanza Firme le había regalado. No lo alzó. Lo mostró, nada más, como quien saca una foto de un hijo. No voy, dijo. Este acero es memoria. Me enseñaron a defenderme sin herir, pero no me vuelven a atar. El soldado forastero, más joven que el rencor del tendero, miró alrededor y vio niños. Bajó su arma. El tendero lo insultó. El soldado le respondió con un silencio que vale más que 100 discursos. Se acabó, dijo al fin. No somos verdugos de mercado. Vuelvan a su villa. Y con ese gesto, la historia se dobló a la mitad como una hoja. No hubo gloria, no hubo fanfarria, hubo un retiro. A veces el bien vence sin música. Si usted ha llegado hasta aquí y siente que esta descolhistoria de amor del lejano oeste se parece a la vida, con sus vueltas y sus honduras, compartimos camino en Historias de Época, en Sonora. Cuidamos que cada paso tenga sentido. Acompáñenos. Con la amenaza disuelta, la vida dejó de andar con sombrero en la mano. La tribu celebró con un guiso grande y con danzas queditas. Isidora, con la bendición de Luna Serena, comenzó a enseñar a 2 niñas a leer letras en español, dibujándolas en la tierra con una varita. A, M, O, R. Lo hacía por gusto y por deseo de futuro. Las palabras también son agua, decía. Lanza Firme las miraba, aprendiendo. Algunas noches, ellos 2 caminaban hasta una lomita desde donde se veía el río como una serpiente dormida.
Hablaban de secunte y relaciones interculturales, sin usar esa expresión. Hablaban de cómo unir dos formas de mirar sin que ninguna mandara sobre la otra. Esa es la terapia de pareja. Que entendieron. Ceder no es perder. Tomar la palabra no es arrebatar. Preguntar es amar. Un día de viento manso, Isidora le entregó a Lanza Firme un pañuelo que había bordado con paciencia de años. Un águila y un mezquite compartían raíz. Así me siento, dijo. Él tomó el pañuelo con respeto y lo ató a su lanza. Ahora mi arma no sirve para herir, sino para recordar. Sonrió. La tribu aplaudió sin ruido, golpeando el suelo con los dedos. Una música que solo entiende quien está adentro. Las estaciones en el norte no son 4. Son muchas más, pequeñas y tosudas. Llegó la temporada de tunas maduras, y luego la de la sed larga. Isidora aprendió a reconocer el cielo con los pómulos. Cuando el calor apretó, algunos se enfermaron. Ella recordó ungüentos de su abuela, y mezclados con las hierbas de luna serena, lograron calmar fiebres. La tribu ya no la veía como invitada. Era pilar. Mientras tanto, en la villa de los Álamos, el tendero se fue consumiendo como vela corta. La vergüenza que le pusieron los forasteros en la frente ya no se le quitó. A veces la vida no castiga con látigo, a veces castiga con espejo. No hubo más persecuciones, y poco a poco la historia de Isidora y los apaches se convirtió en susurro que tejía respeto en boca de los viejos. Quizá nos equivocamos, llegó a decir una vez el alcalde al sacristán, pero lo dijo en voz baja, porque la soberbia no sabe pedir perdón en público. Le apetece seguir caminando con nosotros paso a paso, sin carreras y sin estridencias. Entonces no se quede en la puerta. En Historias de Época en Sonora, tenemos sitio para su silla. Si estas recomendaciones de romance de proximidad forzada, esas en las que dos mundos conviven bajo el mismo techo le saben a pan caliente, este es su horno. La vida de Isidora y Lanza Firme no fue un cuento de porcelana. Hubo días de sequía en el corazón, malentendidos que nacían de palabras que no existían en una lengua y sobraban en otra. Una tarde, por ejemplo, ella quiso guardar un poco de maíz para una vecina enferma, y él, acostumbrado a repartir en círculo, se sintió excluido de la decisión. No pelearon. Se sentaron frente a frente con un cuenco de agua entre los dos. «Enséñame cómo piensas», pidió ella. «Enséñame cómo sientes», pidió él. Hablaron hasta que la sombra de un cardón les cubrió los pies. Lo que para algunos sería discusión, para ellos fue escuela. Así, sin libros caros ni paredes, fueron escribiendo su propio manual de convivencia. Dar sin contarse, preguntar sin apuntar, explicar sin cansar. La sabiduría de pareja que a veces uno busca en libros de romance histórico, o en tendencias de géneros románticos, ya estaba ahí, en el suelo, esperándolos. Cuando una relación se siembra con esa paciencia, florece aunque el viento cambie. Un amanecer, bajo un cielo tan limpio que parecía recién lavado, decidieron compartir manta para siempre. No hubo cura ni papel ni campanas. Hubo pan, hubo danza, hubo dos manos, hubo comunidad. Los viejos les bendijeron con humo de salvia. Las niñas que aprendían letras trazaron en la tierra dos nombres juntos, Isidora y Lanza Firme, todo pegado, porque así entendían el amor, sin espacios que separe. A partir de entonces, cada vez que alguien en la tribu tenía un pleito de pareja, los mandaban a hablar con ellos. «Vayan con los de la lanza con pañuelo», decían. Y allá iban, con vergüenza primero y alivio después. Ellos no daban sermones, hacían preguntas, regalaban silencio. ¿Qué te dolió? ¿Qué esperas? ¿Qué temes? A veces la primaroterapia de pareja en el desierto no es más que dos corazones que se sientan a la sombra a escucharse. Así, sin darse cuenta, se volvieron consejeros, ejemplo, refugio. Y sí, esa parte de su vida un día la contaron en voz baja a un viajero que llevaba cuadernito. De ahí nacen los lectores de romance, los audiolibros de romance histórico, las ficciones históricas, que luego otros escuchan mientras cosechan o mientras cruzan la frontera del sueño. Una tarde de tormenta vera comenzó a llover como pocas veces. El río del valle se hinchó de alegría. La tribu bailó. Isidora y Lanza Firme se miraron como se miran los que han pasado polvos, calores, miedos y vergüenzas.
En ese mirar había algo más que cariño. Había pacto. Él dijo, «Eres mi casa». Ella contestó, «Eres mi camino». Y a partir de esa frase caminaron siendo hogar uno del otro. Usted que escucha quizás se pregunte si volvieron a la villa. Volvieron una vez. Sí. Pasaron de largo, a caballo, por el borde del pueblo. No bajaron. No hacía falta. Miraron el campanario, las paredes de adobe, el jacal de las tortillas, la noria. Isidora sintió un crujido pequeño en el pecho, pero no de nostalgia rota, sino de gratitud completa. Gracias por todo lo que fuiste y no fuiste, pensó. Lanza Firme no dijo nada. A veces el silencio es la manta que cubre los recuerdos para que duerman. Si este paseo por la memoria le ha dado ganas de seguir descubriendo historias de amor del lejano oeste, historias de resiliencia, y el latido real de la historia de Norteamérica, aquí nos tiene. Haga suyo este rancho de palabras. Historias de época en Sonora. Es su casa. Los años, que para otros son piedras, para ellos fueron semillas. Las niñas aprendices crecieron y enseñaron a otras. Luna Serena partió una noche quieta, con los ojos llenos de estrellas. El collar que le regaló a Isidora ahora cuelga en la entrada de su jacal, para recordar que nadie es extraño si merece agua. Los hombres de la villa, los que empuñaron armas, envejecieron con ese peso en los hombros que deja la injusticia. Algunos, ya viejos, se acercaron a comerciar y bajaron la vista al encontrar la de Isidora. Ella no escupió rencor. Sirvió agua, como siempre. Eso hace la gente que encontró paz. No la presume, la comparte. Cierta mañana, un forastero llegó con una carreta de libros. Traía libros de ficción histórica, folletines, relatos de viaje. Leyó en voz alta historias de los apaches, de las montañas, de misiones perdidas. Algunas tenían verdad, otras no. Isidora sonrió ante las exageraciones. La gente cree que todo aquí es pelea, dijo. También hay pan, hay risa, hay manos. El forastero la miró con atención, tomó nota. ¿Puedo contar su historia?, preguntó. Cuéntala sin insultar, respondió ella. Y así fue como las palabras de esta vida se volvieron. Historias del lejano oeste, que cruzaron campamentos, cocinas y fronteras. Algunos las escucharon como audiolibros románticos, mientras surcían. Otros, en silencio, antes de dormir. No faltó quien dijera que aquello era amor transfronterizo, que encajaba en esas recomendaciones de romances de proximidad forzada, donde dos mundos comparten techo y orgullo. Pero ellos no sabían de etiquetas. Sabían de levantar una casa que resistiera vientos. Si usted busca recomendaciones de romance histórico con raíces profundas, aquí encontró una. No por el adorno de las palabras, sino por el temple de las vidas. Una noche de viento norte. Se escuchó un relincho distinto. Lanza Firme salió y vio dos figuras acercándose despacio. Eran dos mujeres del pueblo, madre e hija. Traían los ojos bajos y un bulto envuelto en manta, un bebé con tos. Nos dijeron que aquí hay remedios que curan sin latigazos, dijo la madre y se le quebró la voz. Isidora las abrazó con la mirada. Tomó al pequeño y le preparó una infusión con hojas de gordolobo, miel y paciencia. Los pulmones del niño se abrieron como flor al alba. Las mujeres lloraron, no de culpa, sino de alivio. Perdón por lo que fuimos, balbuceó la madre. Perdón por lo que nos dolió, respondió Isidora. No hacía falta más. Allí mismo comenzó otro puente, sin madera ni clavos. Si estas escenas le hacen sentir un cosquilleo en los brazos, una necesidad de escuchar otra más, sepa que ese anhelo es bienvenido. Suscríbase a Premorco Consciento. Historias de época en Sonora. Y deje que la cadena de relatos siga su curso. Aquí no se agota la lumbre, los últimos pasajes de esa vida. Permítame contárselos con el respeto que merece la gente que no buscó ser ejemplo y terminó siéndolo. Isidora y Lanza Firme envejecieron como envejecen los mezquites, con grietas hermosas. La tribu, más gente del pueblo y viajeros de paso, se acostumbraron a verlos caminar juntos al río. Ella con su collar de fibras, él con su lanza con pañuelo. A veces no hablaban, a veces lo decían todo con una mirada. Aprendieron a despedirse de cada tarde como quien honra a un amigo. Un amanecer, cuando el cielo se puso del color de las tunas maduras, él le dijo,
Si un día me voy primero, prométeme que seguirás moliendo. Ella sonrió. Y tú prométeme que si me voy primero seguirás escuchando. El amor verdadero, créalo, es un acuerdo para seguir haciendo lo que sostiene al otro cuando el otro falte. No necesitó probarse con hazañas. Su clímax no fue una batalla, sino una decisión. Elegir la dignidad sobre la vergüenza. Elegir la palabra sobre el látigo. Elegir la mesa compartida sobre el dedo acusador. Esa fue la revelación. Que un hombre, al que llamaron salvaje, supo detener un castigo injusto. Y una mujer, a la que llamaron poca cosa, supo levantar una comunidad con sus manos. Por eso, cada vez que alguno de nosotros abre un nado libro de ficción histórica, o pone un nado audiolibro romántico, mientras prepara café, agradece en silencio a los que vivieron así de hondo. No quiero cerrar sin decirle algo al oído. Si alguna vez siente que el mundo se le viene encima con papeles y voces y dedos, recuerde que también existen lanzas que no hieren, palabras que no abofetean, o manos que desatan nudos. Recuerde que el desierto, que parece vacío, guarda agua debajo, y que el corazón, que parece cansado, sabe despertar si lo llaman por su nombre. Si esta historia le dejó el pecho lleno y la vista húmeda, no se vaya todavía. Déjenos seguir acompañándole con más como historias del lejano oeste, con más como romances históricos, que honran la vida común, con relatos donde la historia viajar en la historia es modo de caminar. En Historias de Época en Sonora, lo esperamos siempre, con el café listo, y cuando le pregunten qué aprendió, usted podrá decir que aprendió que la justicia no se grita, se ejerce, que la decencia no presume, trabaja, que el amor no domina, acompaña, que las primarelaciones interculturales no son choque, sino baile, que la paz no llega sola, se teje, y que aquella mañana, en la Villa de los Álamos, un apache impidió que azotaran a una mujer y la llevó con su tribu sin pedir permiso, porque hay permisos que se le piden a la dignidad, y la dignidad no firma papeles, abre la puerta. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete antes de que un apache te lleve de paseo al desierto sin sombrero.